Bienvenidos a Pan de Vida. Este es un tiempo para compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pan de vida. Somos alimentados a través de ella. Cuando permanecemos, cuando oímos con frecuencia la palabra de Dios, cuando la escuchamos frecuentemente, estamos bien nutriditos espiritualmente y frente a las dificultades de la vida, las vemos de forma diferente. Así como dice la Escritura, somos más que vencedores. Pero cuando por circunstancias, cuando los afanes de este mundo evitan que tengamos ese tiempo de escudriñar las Escrituras, de oír la palabra de Dios, somos debilitados, andamos como sin aliento y los problemas pareciera que se volviesen más grandes. Pero es solo acercarnos a la palabra de Dios, confiar en las promesas de Dios y empezamos a ver que los problemas sí tienen solución. O si no tienen solución, nos queda más fácil asimilar, aceptarlos. Porque sabemos que cuando escuchamos la palabra, Dios nos llena de fe. Porque la palabra de Dios es por fe y para fe, como dice la Escritura. Bueno, en el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de los Romanos. En este capítulo, el apóstol Pablo nos invita a un crecimiento espiritual y nos hace algunas preguntas que quizás en nuestro diario vivir alguna vez podríamos haberlas planteado o las hemos escuchado. Entonces dice aquí, en el capítulo anterior estaba hablando de la circuncisión y estaba invitándonos a que delante de Dios lo importante es el corazón. Lo importante es circuncidar el corazón, es quitar todo aquello que no agrada a Dios y que esa circuncisión es en el espíritu y no en letra. Bueno, y hablaba que la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Dios pone alabanza en nuestro corazón. Entonces dice en el capítulo 3, ¿qué ventaja pues tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablamos como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Porque a veces dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces quizás algunos puedan decir, no, pues hagamos males para que vengan bienes, o seamos tan malos para que la gracia de Dios sea mayor en nosotros. Sin embargo, esta no es la información que nos quiere dar aquí el apóstol Pablo. Entre los judíos la circuncisión era muy importante para ser reconocidos como pueblo de Dios. Pero nosotros cuando vino
para nosotros que somos no judíos, sino gentiles, Dios nos ha hecho judíos espiritualmente a través de nuestro Señor Jesucristo cuando lo hemos aceptado. Y la circuncisión de la cual se practicaba entre los judíos, nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo debemos practicar la circuncisión del corazón. Debemos estar cuidando nuestro corazón, debemos estar vigilantes de acuerdo a la luz de la palabra para quitar todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas que Dios cataloga como inmundas, como son las envidias, los celos, los engaños, las peleas, las contiendas, las murmuraciones, todo lo que se lleva al extremo de forma desordenada. En términos generales es lo que Dios quiere que nosotros saquemos del corazón y que llenemos nuestro corazón con palabra de Dios, que la hablemos abundantemente y que permitamos que seamos confortados por ella. Y dice, continúa el apóstol, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, delante de Dios no hay acepción de personas. Ni los judíos son mejores, ni los gentiles son mejores. Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esto es como una radiografía de la condición humana. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la ley y por los profetas. Se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en el Señor Jesucristo, para que todos los que creen en Él, en el Señor Jesucristo, creen porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley Dios la dejó para hacer manifiesto el pecado, pero si nosotros obramos bajo
bajo la ley de Dios, bajo sus mandamientos, esa ley no nos juzgará. Y nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros creemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, Señor. A veces pareciese que no la entendiéramos, Señor, pero sabemos que tu Santo Espíritu nos la revela, Señor. Ayúdanos a reflexionar en ella y a comprenderla, Señor. Te damos gracias por tu gracia, Señor, porque hoy en día estamos bajo tu gracia por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has librado del juicio, de la maldición, de la ley, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.